Los mapas del siglo XXI han abandonado el soporte en papel. Quizá esa sea una de las características principales de los mapas del siglo XXI. Y este soporte les caracterizó durante todos los siglos anteriores, como hemos estado viendo en las conferencias. Se han pasado a una pantalla, pero además, y quizá esto sea más importante, se han convertido en datos. Y de esta forma los mapas se han vuelto ubicuos. Nos muestran, como nunca nos habíamos imaginado, cómo se mueve el tiempo sobre el espacio, o mejor dicho, cómo cambia el territorio en el tiempo. Las miradas cartográficas del siglo XXI son, no obstante, heredadas y variadas, como no podían ser de otra forma. Los mapas del siglo XXI, pues, se han vuelto datos y son digitales. Ya no se trata de recorrer con nuestro dedo los lugares soñados. Ahora hacemos con este gesto que todo gire en torno a cada uno de nosotros, poniéndonos literalmente en el centro del mapa. Voy a retomar este mapa que había sido ya objeto de algunas explicaciones por el profesor Pimentel en la charla anterior, y voy a seguir en algunas cuestiones las líneas magistrales que nos han dado dos geógrafos, Francisco Nadal y Luis Urteaga, que nos advierten sobre este mapa, que es un mapa que refleja la triangulación de primer orden, es decir, el esqueleto del primer mapa general de España, el mapa topográfico nacional, que se hizo con mediciones. Se empezó a hacer a partir de de la década de 1850, y se tardó muchísimo tiempo en terminar, aunque esta primera triangulación son los triángulos de primer orden, luego se hicieron los de segundo orden y los de tercer orden, se terminaron de hacer en 1888. Es, pues, un mapa icónico en el sentido de que nos muestran una España nueva, una España que va a seguir una serie de pautas distintas. Como dice Luis Urteaga y Francesc Nadal, el siglo XXI fue un periodo crucial para el desarrollo de la cartografía moderna. Al final de las guerras napoleónicas, únicamente Francia contaba con un mapa general basado en determinaciones astronómicas y apoyado en una amplia red de triangulación. Se ha comentado esto ya en la conferencia anterior del profesor Crespo, pero al finalizar el siglo XIX, ya todos los estados de Europa, con la excepción de Grecia y Turquía, intentaban completar levantamientos topográficos de gran precisión. Eran cartas topográficas de gran escala, desde el 1/10.000 al 1/100.000, que progresaban en claridad, en precisión y en uniformidad. Incluían además los datos topográficos y toponímicos, los levantamientos del catastro, así como la recopilación y tratamiento de una gran masa de información estadística. Un proyecto, en definitiva, centrado en la modernización del Estado y auspiciado por el reformismo liberal del siglo XIX, resultando indispensables tanto en la estrategia militar como en las tareas de gobierno. Esta es la base, pues, de estos mapas topográficos. Este es el primero que se hizo, de Madrid, lo podemos ver. Madrid aparece en el centro, todavía muy delimitado por las rondas, lógicamente, sin ese crecimiento tan espectacular que tuvo precisamente a partir de este momento. Y es un mapa que intenta ser un modelo, en el sentido de reducir la realidad a unas pocas líneas maestras. No se representan muchísimas cosas en el mapa, se intenta representar los ríos, la topografía, la toponimia, los usos del suelo y poco más. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de reducir la realidad a unos cuantos parámetros y hacerlo para esta hoja y para el resto de España. De tal forma que con esto se inaugura de alguna forma también
la creación de modelos cartográficos. Esta es otra hoja de ese mismo proyecto, editada en 1878, muy poco tiempo después. España fue uno de los últimos países europeos en tener estos mapas que tenían no solamente una gran perfección técnica, sino que intentaban reflejar algo que era necesario para el país, y era la producción de las tierras. De tal forma que lo principal de esta hoja que podemos ver es los usos del suelo, si son agrarios o si son bosques, como vemos la parte más oscura. Apenas aparecen los núcleos de población, aparecen Miraflores de la Sierra, aquí arriba, que muy poco antes había cambiado el nombre antiguo de Porqueriza que tenía por ese nombre, porque los geógrafos intentaron que no hubiese topónimos malsonantes y hicieron una campaña de cambios toponímicos en todo el país. Pero los núcleos de población que vemos apenas resaltan en el mapa. No era el objetivo, también eran mucho más pequeños. Si este mismo mapa, que es un modelo y que se vuelve a repetir a lo largo de los años, poco tiempo después, o unas cuantas décadas después, tendrán que reformar el mapa los cartógrafos para hacerlo de nuevo. De tal forma que aquí lo que estamos viendo es el interés del cartógrafo, aunque sea lo mismo que vamos a ir viendo en los demás mapas. Y el interés del cartógrafo es reflejar la riqueza de España, porque este mapa, en el fondo, está hecho para intentar cobrar unos impuestos más justos, para saber quién tiene tierras y qué valor tienen las tierras, de tal forma que el Estado pueda hacer una recaudación justa de los impuestos. Este es el mismo mapa en 1929. Tiene los mismos datos, pero no es el mismo mapa. Si nos fijamos, bueno, hay una cosa evidente, es que se ha construido el embalse de Santillana en la parte izquierda del mapa, lo tenemos ahí, y se han añadido curvas de nivel que el anterior mapa no tenía. Se ha perfeccionado un poco técnicamente, pero sobre todo lo que resalta es la cantidad de ríos que podemos ver. Todo lo que vemos en color azul son ríos y afluentes que salen de la sierra y que nos muestran una riqueza fluvial que quizás sea un poco excesiva, porque en este momento lo que está reflejando el mapa es otra obsesión. No son los impuestos que ya empiezan a encauzarse por el catastro, sino la preocupación por el agua. El embalse lo demuestra y el énfasis en los ríos viene a demostrar lo mismo. Si seguimos viendo otras ediciones, en 1971 se hizo una nueva edición, el mapa tiene los mismos datos que los anteriores. Lógicamente tenemos ya también el embalse del Vellón construido, pero aquí empiezan a recalcarse una serie de cosas que no estaban en los anteriores. La parte urbana tiene cada vez más peso para los cartógrafos, más peso para la sociedad. Las montañas tienen relieve, de tal forma que se ve el uso que se está haciendo de la Sierra de Madrid, con urbanizaciones que están creciendo de una forma quizá legal, pero se pueden distinguir perfectamente, cosa que en el primer mapa apenas podíamos distinguir los núcleos de población. Este es un mapa mucho más reciente y vemos cómo ha ganado en expresividad. Es decir, el turismo necesita mapas llamativos y de alguna forma los mapas vuelven a leer lo que necesita la sociedad. Los cartógrafos se hacen eco de esas necesidades y en consecuencia lo que estamos viendo es el mismo modelo interpretado por sociedades distintas. Todos estos mapas se han llevado al siglo XXI en lo que llamamos los geoportales, de tal forma que el papel que les caracterizaba y que hemos estado viendo ha ido desapareciendo, y esto es ya una página web donde están esos y todos los mapas y todas las ediciones de los mapas. Como podemos ver en esta parte,
tenemos todas las ediciones, cuadrículas, los nuevos mapas 1.25.000. Este es el reparto de las 1.100 hojas que constituían todo el mapa topográfico de España. Un trabajo inmenso, quizá uno de los grandes trabajos realizados por el Estado, que todavía, lógicamente, no ha terminado porque hay que renovar esos mapas, y este esfuerzo tardó 100 años en completarse, y creo que merece la valoración de todo lo que significa el tener un mapa con mediciones, un modelo del territorio donde vivimos. Curiosamente, y como una anécdota, los mapas empiezan a contar por la parte superior izquierda. Este sería el mapa número 1, el 2, el 3. Adquieren siempre el nombre del núcleo de población más poblado. Y en este caso, la primera hoja de nuestro mapa topográfico se llama Cariño, ¿no? De tal forma que tenemos un mapa muy amistoso, ¿no? A finales del siglo XIX hubo un proyecto importantísimo promovido por los geógrafos, que en el primer congreso en el que quisieron ser globales, en Amberes, en 1871, propusieron hacer el mapa del mundo. Se tenían datos suficientes ya en ese momento para hacer toda esa cartografía e intentar crear un mapa completo del planeta. De tal forma que hay un salto cualitativo, un afán no solo de hacer los mapas de cada nación, sino que hay una vocación global de crear un mapa del mundo. Se empezó a hacer, pero no llegó a terminarse. Esta es una de las hojas, también es un modelo del planeta en el sentido de que son muy pocas cosas las que refleja, son unos cuantos elementos como el anterior, que constituyen de alguna forma las cosas más importantes sobre las que, como una especie de pizza, sobre la que luego se va a asentar todo lo que se haga en el territorio. La masa de la pizza serían los mapas topográficos. Pero nos encontramos también, junto con este proyecto, una propuesta de uno de los grandes geógrafos del siglo XIX, Eliseo Reclus, o Elisée Reclus. En el XIX se españolizaban los nombres y todo el mundo le llamaba Eliseo Reclus, ¿no? Era muy conocido y fue muy conocido sus obras incluso en el siglo XX, ¿no? Y Elisée Reclus estaba en contra de los mapas planos. Decía que no reflejaban perfectamente la Tierra y, en consecuencia, proponía para la enseñanza y para la divulgación que se hiciesen mapas en esfera y que esas esferas fuesen del tamaño como la que vemos aquí. Esta esfera inicialmente en el plan tendría 400 metros de diámetro, que la gente visitase la esfera y fuese viendo los países a la escala más próxima a la realidad posible, no como pasa en los mapas en papel, que se ven muy pequeñas las cosas y además se ven planas. Había que verlo lo más parecido a cómo se ven las cosas o cómo veríamos las cosas si estuviésemos fuera del planeta. Y mientras que el sueño de los geógrafos reunidos para crear el mapa del mundo a escala 1 a 1 millón que hemos visto anteriormente fracasó, se fueron haciendo intentos, se hicieron muchos mapas, pero en el año 1992 la UNESCO decidió que iban a dejar de hacer ese mapa porque no se terminaba de completar nunca. Sin embargo, el sueño de tener la cartografía en una esfera se mantuvo. Y se fue impulsando por algunas personas en concreto, por ejemplo, por Buckminster Fuller, que en los años 50 y 60 empezó a hacer una serie de postulados para intentar promover cosas como un plan urbano mundial, el mapa de Igmasion, Geoscope, un globo espacial electrónico gigante, su libro Operating Manual of Spaceship
Earth, que suponía que la Tierra era una nave descontrolada que necesitaba un manual para poder administrar su rumbo. La nave espacial tenía una cantidad finita de recursos y había que reabastecerla. De tal forma que fue alimentando en toda su obra esa idea planetaria que hemos visto en Eliseo Reclus. Tiempo después, en 1991-92, Al Gore publica un libro que se llama Earth in Balance, donde desarrolla una idea que poco después la culmina en este libro que estamos viendo aquí, en el año 98, Earth in Balance, y que lo culmina en una conferencia, en un discurso que imparte en el Centro de Ciencias de California, como he dicho, en 1998. Ese discurso se titula Digital Earth o Tierra Digital y se describió como una representación tridimensional, multiescala y multitemporal de la Tierra que ayudará a la humanidad a aprovechar la información georreferenciada en entornos físicos y sociales, vinculada a una red interconectada de bibliotecas digitales. Al Gore planteó esta idea ante un foro muy importante que recogió el guante de esa propuesta de crear una esfera digital que sirviese para que todo el planeta pudiese tener a mano todos los problemas medioambientales que ya en ese momento se sabían y que el propio Al Gore estaba denunciando en sus libros. De tal forma que con esta propuesta de Al Gore, que él señala metafóricamente como si un niño, y fue muy criticado por decir un niño y no un niño o una niña, lógicamente él señalaba una idea general de que cualquier persona, especialmente los niños, tuviesen la posibilidad de ver los problemas medioambientales que hay en cualquier parte del planeta. De tal manera que se crea, tras este discurso, una conferencia internacional, lo que se llama la International Society of Digital Earth, para intentar poner en marcha este proyecto. Y esto es una de las líneas que luego retomaré porque este comité sigue activo hoy en día y está a punto, yo creo, estamos a punto de conseguir ese gran sueño, pero todavía no se ha conseguido, ¿no? Lógicamente lo sabríamos. Hago un pequeño paréntesis y presento aquí al culpable de que los mapas se hayan convertido de papel a digital. Roger Tomlinson es el creador del primer sistema de información geográfica. Casualmente, siendo el culpable de haber convertido todos los mapas en papel en digital, le vemos rodeado de cartografía. Roger Tomlinson era canadiense y el gobierno de Canadá le pidió que solucionase uno de los grandes problemas que tenía la humanidad en los años 50, que era la despoblación rural. Era una situación general que se había producido en todos los países después de la Segunda Guerra Mundial, pero en Canadá era especialmente grave porque el territorio era enorme. Si se abandonaban granjas que había costado mucho conquistar ante las situaciones climáticas adversas, iban a ser irrecuperables, y alarmado con esta situación, en 1958 el Senado canadiense discute sobre lo que llaman las Land Use in Canada, ¿no? Es decir, el uso de las tierras en Canadá porque estaban ante ese grave problema. Le encarga el gobierno de Canadá que intente hacer algo para solucionar ese problema y la única solución posible es digitalizar todos los mapas de Canadá, que creo que son cerca de 4.000. ¿Por qué hay que digitalizarlos? Pues
Por una cosa muy sencilla, los mapas no se leen como los textos los leemos palabra por palabra, línea tras línea. Los mapas se leen a base de golpes de vista. Nosotros nos fijamos primero en el mapa completo, luego vamos a una parte y vamos haciendo sucesivos golpes de vista. Analizar todo un territorio así es muy difícil, es imposible para una sola persona, pero tiene que haber muchísimas personas haciendo este tipo de análisis para poder buscar esas soluciones que el gobierno de Canadá buscaba. De tal forma que Tomlinson propone que digitalizando los mapas sean las máquinas las que busquen las cosas que estamos necesitando cambiar, que busquen los límites de lo que se está haciendo y no dejar esa tarea al hombre porque por muchas personas que fuesen se agotaban, no se pasaban los datos adecuados, de tal forma que se pone en esa tarea y crea un programa informático para gestionar toda esa información. Un programa informático que todavía seguimos utilizando, muy perfeccionado, pero en el fondo con las mismas características. Pero tiene que inventarlo todo. Los sistemas de información geográfica no son otra cosa que una unión de mapas digitales desagregados, las parcelas por una parte, los distritos por otro, los suelos, todo lo que queramos imaginar lo podemos meter dentro de un ordenador para hacerle preguntas y buscar respuestas. Tuvo que crear la forma de almacenar esos datos. Una vez que convertimos un mapa de papel en un mapa digital, hay que elegir dónde se van a guardar. Creó una matriz, esta es la matriz de Morton, de cómo se pueden ir guardando los números dentro de casillas para poderlos recuperar muy rápidamente. Pero también se pensó en otro modelo, no en un modelo de retícula, no en un modelo, como llamamos técnicamente, raster, es decir, como una imagen, sino en vectores para representar las fronteras, para representar todo tipo de elementos. De tal forma que aquí vemos esa representación de un embalse, el embalse de Santillana que hemos visto anteriormente, en vectorial y con una imagen de Landsat, de un satélite, en raster, formado por píxeles, con cada uno con un valor. Lógicamente, la precisión de las líneas no tiene nada que ver con las de... Todo esto aparece pixelado, cada píxel tiene 30 metros en la realidad, en el suelo, de tal forma, pero cada uno obedece a una forma de análisis, a un modelo distinto, a una forma de entender la representación digital de la Tierra. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Cómo sería en vectorial un mapa de coropletas y en raster, ¿no? Resulta que este modelo casi se ha impuesto, pese a que parece más torpe, al modelo vectorial. Nuevamente hago otro paréntesis. Tenemos ya inventado el sistema de información geográfica a principios de los años 60 y a finales o a principios de los años 70 se decide lanzar un satélite para estudios medioambientales que se va a denominar Landsat. En 1972 se lanza el primer satélite. Fue un empeño no de la NASA, sino de los geólogos americanos que estaban viendo, y de la administración civil americana, que estaban viendo todas las posibilidades que tenía observar la Tierra desde el espacio. Y pese a la oposición del estamento militar, que estaba llevando en gran parte todos los proyectos espaciales, especialmente de espionaje, a través de una serie de programas de espionaje muy curiosos, bueno, pues lo que sucedía es que la administración estadounidense quería tener un satélite para observar qué es lo que sucedía en las cosechas, qué es lo que sucedía en las inundaciones, y consiguió, después de mucho esfuerzo, poner a una parte de la NASA a construir el satélite, y en 1972 construyeron este primer satélite y lo lanzaron. Le pusieron de 90 metros de píxel, es decir, no se podían ver los detalles, ni mucho menos. 90 metros de píxel no se pueden ver ni las casas, aparecen
solo con un color. Era lo más que el estamento militar les permitía, pero eso ya era mucho porque se podían ver los patrones de comportamiento de los bosques, de distintas tierras de cultivo, etc. Este programa, que el próximo año va a cumplir 50 años y que creo que va a ser un acontecimiento mundial y nos vamos, desde luego, yo creo que va a ser algo muy nombrado y muy reseñado, ha tenido continuidad hasta nuestros días. Casi con los mismos parámetros se han ido construyendo a medida que se estropeaban los satélites, Landsat 1, Landsat 2, Landsat 3. El Landsat 4 ya cambió un poco las características y tuvo 30 metros por píxel. Landsat 5, que convivían, ¿no? Y podían tomar imágenes de los mismos sitios, es el satélite que más tiempo ha durado, 25 años tomando imágenes con los mismos criterios, pasaba siempre a la misma hora por el mismo sitio, a las 10:30 de la mañana pasaba por el Ecuador, de tal forma que iba dando vueltas a la Tierra, cada día iba tomando con la misma inclinación solar imágenes de la Tierra. Y todas estas imágenes hasta hoy son comparables y son un gran tesoro que nos permite por primera vez saber cómo ha evolucionado la Tierra en todo este tiempo. Pero además tenía otra característica. No solamente captaba imágenes en el visible, es decir, cogía una banda para el azul, el verde y otra para el rojo y se formaba una imagen en color, sino que también tomaba imágenes en el infrarrojo cercano, de tal forma que son cosas no visibles para el ojo humano, podíamos tener con él más datos de los que nosotros éramos capaces de interpretar en el suelo, ¿no? De tal manera que obteníamos, con la combinación de estas bandas, imágenes en color verdadero e imágenes en falso color que nos decían todavía mucho más sobre el territorio. Es lo que no podíamos ver, muchas veces lo podíamos ver a través de los ojos de Landsat. El principio es muy sencillo. La teledetección que se suele utilizar desde los satélites tiene unas longitudes de onda muy acotadas porque las nubes, o sea, el vapor de agua, los distintos gases impiden utilizar otras longitudes de onda, de tal forma que solamente podemos utilizar, esta es la parte del visible, podemos utilizar unas pocas longitudes de onda y también, si fuésemos capaces de llevar radares al espacio, podríamos utilizar longitudes de onda un poco más grandes que tienen unas grandes ventajas. Y ahora veremos que la utilización de estos dos tipos de onda va a revolucionar la cartografía del siglo XXI. De entrada hay no quiero asustar a nadie, pero el principio por el que se lanza el satélite es muy sencillo en sus líneas básicas, muy complejo y en sus detalles, pero si nosotros vemos una imagen sobre una zona boscosa, por ejemplo, tendríamos una curva de cada una de las longitudes de onda, de tal forma que este sería el azul, este el verde, y vemos aquí la función clorofílica, y este el rojo. Y aquí hay un salto al infrarrojo que ya no vemos y que capta el satélite perfectamente, y que este salto es el que ha motivado prácticamente toda la política espacial para los estudios medioambientales. ¿Por qué? Pues aquí realmente, como la planta está haciendo la función clorofílica, necesita toda la energía y apenas despuntan cosas, pero ya podemos ver si una planta no es sana, aquí la función clorofílica sería muy poco intensa y podríamos detectar las enfermedades. Pero si una planta, este salto se produce por la estructura interna de las hojas, para que el sol no queme las hojas, las propias hojas funcionan como unas especies de espejos que emiten todo lo que le llega en el infrarrojo cercano, de tal forma que esta es la emisión que hacen todas las plantas cuando están sanas, y si podemos estudiar este salto, si es pequeño, grande, cómo cambia, solamente con esto vamos a saber del planeta mucho más de todo lo que hasta ahora estábamos
intentando conocer en relación a las plantas, ¿no? Pero cada uno de los elementos que hay en la naturaleza tiene lo que se denomina una firma espectral. Cada uno se comporta en estas longitudes de onda de una forma distinta. Por ejemplo, en estas amplias o un poco mayores podemos saber la humedad que tienen, de tal forma que los datos que nos dan los satélites son datos que no podemos tener a simple vista. Mezclando esas imágenes en falso color tenemos los mapas de hoy. Las imágenes digitales ya no necesitan nombres, no necesitan topónimos. Se han convertido en los auténticos mapas del siglo XXI. Pero hay más, otro paréntesis. No solamente los sistemas de información geográfica, no solamente los primeros satélites, sino una serie de personas que teorizan sobre cómo hay que hacer los mapas. Y yo destaco entre todos ellos, para mí, los que han dirigido de alguna forma la mejor forma de representar los mapas en el siglo XXI han sido Jacques Bertin con su libro clásico de la semiologie graphique y Alan McCutcheon, que nos indicó cómo teníamos que hacer los mapas en los ordenadores, que no podía ser la misma técnica de hacer los mapas en papel. Entre ellos dos nos han enseñado a hacer los mapas del siglo XXI. Bien, muy rápidamente ya hemos señalado antes que hay sensores, satélites pasivos que reciben la luz, y los que utilizan las ondas de radar son los activos, necesitan más energía y costó mucho llevarlos al espacio. Pero una vez que se consiguieron, y esto es uno de los grandes logros, meter un radar en el Endeavour, darle la vuelta, lo tenían en el techo, y durante 11 días, solo 11 días, con una antena que recogía lo que el radar emitía, voló por gran parte de la Tierra a finales en 1999, y esos datos que tomó en 11 días todavía se están refinando y utilizando para hacer cada vez modelos mejores. Pero gracias a esto pudimos tener lo que estamos viendo ahí, una reconstrucción artificial del territorio. Teníamos el modelo en 3D gracias al Endeavour, teníamos las imágenes de Landsat, teníamos los sistemas de información geográfica y solo había que unirlo para tener una Tierra virtual, el inicio del sueño de Al Gore, ¿no? Los satélites radar se han ido perfeccionando para tener antenas más grandes, para aprovechar la interferometría, y los modelos se han ido perfeccionando para que representen cada vez con mayor precisión el territorio, de tal forma que estos mapas que vemos aquí, o estas imágenes que vemos aquí, son solo imágenes hechas con modelos digitales de elevaciones, pero ya son tan significativas como los mapas de los siglos anteriores. El radar tiene muchas ventajas. En realidad lo único que mide es la distancia que separa el rebote de onda. La retrodispersión de la onda rebota en el suelo, llega al satélite, y con una gran precisión los científicos, los técnicos han logrado reconstruir el tiempo que tarda en rebotar la señal y, en consecuencia, la altura que pueden tener las cosas. Si esa señal se encuentra, esto es una mancha de petróleo en el mar, con un medio acuoso, es absorbida y se comporta distinta con un líquido distinto al mar, como es el petróleo, el agua, ¿no? De tal manera que para seguir las manchas de petróleo y la evolución no hay nada como los satélites de radar, ¿no? Que además, como tienen la longitud de onda más corta, pueden atravesar las nubes. No hace falta que haya emisión de luz, de día, de noche, con nubes, sin nubes, con humo de los volcanes, da igual, pueden vernos y mostrarnos los mapas del siglo XXI, ¿no? Pueden seguir, gracias a esa medida tan precisa que hacen de las cosas, cómo evoluciona un volcán, un glaciar, de tal manera que aquí vemos cómo se ha ido moviendo con imágenes sucesivas en el tiempo toda la masa del volcán del glaciar de una forma distinta, ¿no? En cada una de las partes de ese glaciar, y reconstruirlo en lo que yo considero que son los mapas del siglo
XXI, ¿no? Si estudia un volcán o el proceso después de un volcán, mide con tanta precisión milimétrica cómo se ha separado, centimétrica en este caso, cómo se han separado después de un movimiento sísmico las tierras, y esos colores nos indican esa separación que ha tenido el efecto del volcán, ¿no? O las inundaciones, para controlar cómo se ha desbordado el agua, la precisión que tiene el agua y a quién afecta son fundamentales, de tal forma que están siendo utilizados para todas las labores de ayuda humanitaria. En caso de catástrofe son las herramientas, las mejores herramientas que tenemos, ¿no? Bueno, todo esto, y esta es la última parte del tema, todo esto también se debe a un movimiento que se empezó a formar en Estados Unidos de una serie de profesores de universidad que empezaron a reclamar en los años 90 la socialización de los píxeles, porque hasta ese momento solamente las agencias espaciales, los grandes centros, tenían acceso a las imágenes del Landsat, tenían acceso a los datos del Endeavour, a los datos del modelo digital de elevaciones. El resto del planeta no lo tenía. Yo, por ejemplo, para mis clases, en el año 96, decidimos comprar una imagen de satélite Landsat para poder dar las clases, y tienen 195 kilómetros de lado por 195 kilómetros de ancho. Nos costaba tanto, no teníamos presupuesto y tuvimos que comprar un cuarto de la imagen para poder impartir las clases en el año 96. Es decir, todos estábamos pidiendo que estos datos se socializaran, y este libro, People and Pixel, es fundamental para esa idea de que los datos no pueden estar ya centralizados en determinados lugares, ¿no? Este libro es reciente y es una declaración de principios de los arquitectos indicando cómo los propios satélites están cambiando la forma de concebir las ciudades, ¿no? Bien, hemos dicho, ya voy a ir muy deprisa poniendo ejemplos, que la cartografía del siglo XXI se ha convertido en datos, se ha hecho digital, y nadie, que yo sepa, ha tirado nunca un mapa, de tal forma que tampoco va a pasar en el siglo XXI, y todos los mapas digitales están guardados en granjas de ordenadores que mantienen esa información, que ya es imposible tenerla de otra forma, ¿no? De tal forma que con esto entramos ya en el siglo XXI y esto ya es lógicamente otra historia, pero siguen siendo los mapas convertidos en números. Igual que hemos visto el geoportal del Instituto Geográfico, quizá el geoportal más maravilloso que yo conozco es el creado por la República Francesa, el Geoportail, que ha incluido dentro de sus datos todo lo que ha podido. Incluso ha incorporado la carta de Cassini, de la que nos han hablado. Quizá el primer damnificado por la cartografía fuese el rey cuando vio la carta de Cassini, y la carta del Estado Mayor, es decir, el mapa topográfico que Francia había terminado, como hemos visto al principio, mucho antes de que España comenzase a hacer su mapa topográfico. Meterse en este geoportal es poder ver los mapas superpuestos a una velocidad increíble, unir el siglo XIX, el siglo XVIII con las fotografías aéreas actuales, con los vuelos, el vuelo americano de los años 60, todo al alcance de un dedo, ¿no? Y retrocedo porque esto que estamos viendo, este es el geoportal, aquí es muy fácil de utilizar, aquí tenemos todos los mapas que podemos superponer, les podemos hacer transparentes, ver todo lo que hay encima de cada punto. Y este es el Whirlwind, es el primer proyecto que se hizo siguiendo la idea de Al Gore, ¿no? Es decir, es un geoportal, pero ya tiene la forma de una esfera digital, como decía Al Gore, y fue creado en el año 2000 por la NASA. Fue la primera tierra digital que se hizo. Y la NASA ha seguido trabajando con esta esfera, que es muy poco conocida, salvo para los
científicos, donde se pueden ver todos los datos de satélite que ha tomado la NASA e incluso análisis hechos. Por ejemplo, ahora este es el análisis de qué es lo que sucedería si el océano levantase por las temperaturas 1 metro el nivel que tiene. ¿Qué zonas se inundarían? Vemos que hay en Egipto, por ejemplo, en todo el Golfo de Guinea, habría zonas seriamente afectadas, ¿no? En Senegal, por ejemplo, en Dakar, sería uno de los grandes damnificados, y nos muestra en sucesivas 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, y esto sería algo imposible, ya 10 metros que aumentase el nivel del mar. Dado que la población se concentra en las costas, esto provocaría, lógicamente, unos movimientos de población que trastocarían, ¿no?, el estado de la cuestión que conocemos actualmente. Nos muestra, por ejemplo, las temperaturas, qué es lo que pasaría, o qué es lo que ha pasado, la temperatura en el año 90, la temperatura en el año 2000 y la temperatura en el 2015, ¿no? Nos muestra, por ejemplo, los ciclones que ha habido en un año, ¿no?, hasta dónde han llegado, dónde afectan. Es decir, esta es la idea que quería Al Gore, pero todavía le queda mucho, ¿no? Todo lo que vemos arriba son los distintos satélites que ha tenido la NASA y que podemos superponer en cada una de las partes que queramos y ver la sucesión temporal que tienen, ¿no? Bien, este proyecto lo han perseguido todos los grandes países. China tiene su propia esfera digital, es esta que vemos aquí. China, de hecho, preside ahora mismo ese gran proyecto y sus científicos de una categoría impresionante son los primeros interesados en impulsar este proyecto global, que a diferencia del proyecto cartográfico del siglo XIX está casi a punto de conseguirse. Rusia tiene su propio sistema, lógicamente llamado Sputnik GIS, ¿no? GIS, que sirve para estudiar cosas que de otra forma en el territorio especialmente ruso no se podrían hacer, ¿no? Y la Unión Europea no tiene esfera digital, es la última que se ha incorporado al proyecto, tiene los geoportales de los distintos países y tiene el gran proyecto Copernicus, todos los satélites que se consideran los ojos de Europa, que es una constelación de varias decenas de satélites, están intentando o se está consiguiendo que unifiquen todos los datos para obedecer especialmente o para beneficiar a toda la ciudadanía europea, pero también mundial, ¿no? De tal forma que se está siguiendo esa idea que a finales del siglo XX no se ponía en práctica, pero que poco a poco en el siglo XXI se fue poniendo en práctica, gracias en gran parte a Google. En 2004 Google compró a una empresa privada una de las esferas que tenía, se llamaba Keyhole, y le cambió el nombre y le puso Google Earth. Y de alguna forma ha intentado Google, como cualquier otro Estado, tener, no lo pongo aquí porque todos lo conocemos, tener su propia esfera digital. Ha conseguido muchísimas cosas, es una esfera maravillosa, va rapidísimo, tiene información, podemos buscar rutas, podemos hacer millones de cosas, pero todavía no es la idea democrática que tenía la esfera de Al Gore y que precisamente la Unión Europea está intentando conseguir, mientras cultiva su programa Copernicus, que es ahora mismo el mejor que hay para el estudio de la Tierra, por encima de los demás programas de las demás agencias espaciales. Y lo que ha hecho ha sido dar pasos. Ha creado lo que se llama el CubeSat, los datos de los satélites en cubos, que es un paso previo a conseguir esa esfera digital. Es decir, ha metido en todos los grandes ordenadores que hay repartidos por Europa toda la información de todos los satélites
de los que tiene datos desde que empezó a tomar datos, desde los años 70, ¿no? Y los ha intentado o los ha ordenado espacio-temporalmente, de tal forma que a través de cubos tenemos esta línea, esto sería un tema y toda la línea sería temporal. Todo está ordenado de tal forma que yo puedo unir los datos de un tema con otro en el momento que a mí me interese y ver qué es lo que pasaba en cada una en ese mismo día, por ejemplo, en ese año, qué es lo que pasaba en cada uno de los datos que yo puedo obtener. Esa es la gran ventaja de tener los mapas en números, los mapas en formato digital, de tal forma que podemos hacer correlaciones de datos de una forma muy eficiente y obtener mapas de este tipo, ¿no? Ver cómo las sequías, el índice foliar de los bosques africanos, cómo se relacionan con las sequías. Podemos hacer todo tipo de interpretaciones. Eso es lo que va buscando de alguna forma la Tierra digital. Respuestas lo más automáticamente posible a todas las preguntas que se nos ocurran sobre el planeta. Pero tiene un proyecto mayor y es convertir este cubo en esferas digitales, ¿no? Tiene el proyecto que se llama Destin-Air, el destino europeo, donde se va a unir las dos grandes proyectos para los que ahora mismo la Unión Europea ha liberado toda esa cantidad de millones que estamos esperando, y es la Europa digital y la Europa verde. Es precisamente este proyecto de mapas digitales en lo que se basan las dos grandes líneas del proyecto europeo. De tal manera que lo que quiere hacer Europa ya no es una tierra digital, sino lo que llama tierras gemelas, la Twin Earth, de tal forma que quiere construir esferas digitales para cada uno de los grandes temas, para las temperaturas, ¿no? Teniendo modelos de cómo ha sido el clima, cómo va a ser para que cada ciudadano, y eso lo tiene muy claro la Unión Europea, que no es para los científicos, es para ellos, y es para que todo el mundo consulte en su lugar qué es lo que va a pasar dentro de 10 días según el modelo que tiene el Twin Air. El próximo año o dentro de 2 años está previsto que salga la primera esfera gemela, la primera tierra gemela con los datos climáticos. Así hasta 5 tierras gemelas para que todos podamos interactuar, meter los datos de una forma ordenada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ya para ir terminando, voy a dejar estos grandes proyectos que son abrumadores y voy a mostrar algunas de las otras cosas que se hacen, de los otros mapas que tenemos la suerte de tener en el siglo XXI y que antes no hemos tenido la suerte de tener, lógicamente. Y uno de los que a mí me fascinan más son los mapas nocturnos, los mapas que han sido capaces de tomar las luces de las ciudades, ¿no? Esto es algo muy difícil. Bueno, aquí hay 2 modelos, uno tomado con satélite y otro tomado con fotografías de los astronautas desde la estación espacial, ¿no? Pero sobre todo me interesa más el de los satélites. Hay muy poquitos satélites que puedan tomar estas imágenes. Se necesitan una serie de características que, de hecho, el primer satélite, que ahora se llama Suomi y que todas las imágenes que vemos son prácticamente de él, que empezó a tomar datos en los años 90, no se hizo para eso, se hizo para tomar datos nocturnos de las nubes, y de repente descubrieron que se veían un poco las ciudades, que se veían los fuegos, que se veían algunas antorchas que se lanzaban de una forma ocasional. Y intentaron perfeccionar la técnica y consiguieron poco a poco, amplificando la señal, hacer esos mapas nocturnos. Se fueron lanzando algunos más y el último de ellos que se ha lanzado es por la Universidad de Wuhan, que ha hecho un mini satélite exclusivamente para tomar luces nocturnas. Es algo muy difícil porque, lógicamente, la intensidad es muy pequeña y se requiere hacer
no solamente un hardware especial, sino un software que pueda... Y esto es, por ejemplo, una imagen de este Suomi, primero en los años 90, de Beijing. Se ve muy poco. Si esto lo vemos en un mapa mundial, pues sería significativo. Y este es el dato con el nuevo satélite chino, de tal forma que ya tenemos muchos más datos de cosas que están resultando importantes. Pero el ingenio es tal que algunos investigadores han conseguido utilizar estos datos para ver cuestiones económicas, porque las luces, más que población, dependen de la capacidad económica de los lugares. A más intensidad, más economía. A determinado tipo de luz, determinado tipo de economía. Y haciendo estudios comparando año tras año, pues como muestra este mapa, se han visto las cosas que han cambiado mucho y las cosas que han cambiado poco, solamente utilizando mapas nocturnos. O, por ejemplo, este mapa, cuando se produjo el desastre en Panamá, este era el mapa nocturno normal, y esto es lo que pasó una vez que estaba la situación de emergencia, de tal forma que se veían solo aquellos barrios que habían o que conseguían tener un poco de electricidad dentro de tal manera que ha sido también un mapa utilizado en momentos de catástrofe, ¿no? Bien, se pueden ver los cambios de luces que se producen en los lugares, ¿no? La utilización de los LED, cómo va cambiando la sociedad a través de las cosas nocturnas. Y dejo los mapas nocturnos, y otra de las grandes novedades es el inicio de la actividad privada de las startups en el espacio con temas espaciales. Y hay dos ejemplos, uno de ellos es este, de un grupo de Capella que decidió, era un técnico de la NASA que se independizó y con compañeros creó una pequeña compañía para lanzar un satélite radar al espacio. Está en prueba, esto es, tiene solamente uno o tiene 3, pero está previsto que tengan 36 satélites tomando datos diarios y sacando imágenes como esta. Es decir, con estas imágenes que tienen menos de 1 metro de precisión, podemos, por ejemplo, esta central térmica puede saber en qué dirección tienen los paneles, si algún panel se le ha estropeado, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra gran empresa se llama Planet, fue anterior, también de otro técnico de la NASA, de otro científico que se independizó y creó una empresa, pero con satélites visuales, que no tengo imágenes aquí, pero que tiene 300 satélites y son capaces de tener de cada lugar de la Tierra de tomar imágenes, varias imágenes al día, de tal forma que podemos seguir la evolución, no en el radar, sino en el visible, de cómo cambian las cosas. Pero también el siglo XXI tiene lo que se llamaban las cartografías sociales y lo que se llama la contracartografía, porque pese a todo, la cartografía ha dejado olvidada a determinadas personas, a determinados grupos de personas que también, armados de la cartografía, han intentado defenderse de la situación. Y uno de ellos, o una de las cosas que han proliferado en el siglo XXI, son los mapas participativos. Es decir, un cartógrafo o un conjunto de antropólogos se sienta con una tribu y les pide que le dibujen los límites de la tribu, dónde están determinadas cosas, y crean un mapa sacado de las vivencias de ellos. Y estos mapas, que se empezaron a hacer en Canadá y se hacen ahora en toda América Latina, están sirviendo en los juicios por las tierras, por ejemplo, del Amazonas, para darles derechos, porque pueden demostrar que conocen hasta dónde llegan sus límites, ¿no? De tal forma que, especialmente en América Latina, está empezando ahora en África, hay movimientos para crear contramapas que se llaman, porque de alguna manera lo que están intentando es revertir la situación a que los otros mapas les han llevado, ¿no? Dentro de esos mapas no participativos, sino colaborativos, es decir,
no colaboras en hacer no participas en hacer el mapa, pero sí colaboras un poquito en hacer un gran mapa, surge una cosa que es increíble, que nadie apostaba un duro por ella, pero que ahora mismo es la gran realidad de los mapas, ¿no? OpenStreetMap. Este joven estudiante, en el año 2004, cabreado porque el Ordnance Survey le cobraba muchísimo por los mapas que necesitaba para sus clases, para sus proyectos, decidió hacer un proyecto colaborativo pidiendo ayuda a todo el mundo para crear sus propios mapas de Londres, que todo el mundo le pasase, que iba en bicicleta por las calles, le pasase sus tracks y poco a poco las universidades se unieron a este proyecto y ahora mismo OpenStreetMap es el mejor mapa del mundo que hay con diferencia, porque tiene miles de colaboradores que revisan la cartografía, que la ponen al día. Si uno se mete en un lugar de África donde cree que no hay un mapa, Google Maps no lo va a tener, pero seguramente OpenStreetMap va a tener un colaborador allí que de forma gratuita ha hecho ese mapa, ¿no? Estos son las rutas que se hicieron para OpenStreetMap en Europa y en el norte de África en solo un año con la colaboración de miles de voluntarios, ¿no? Es en sí mismo un bellísimo mapa, ¿no? Pero esa idea colaborativa tiene otras dimensiones y aquí quiero destacar que, por ejemplo, dentro de las startups, hemos visto las startups dedicadas al tema de los satélites, pero una serie de startups se crearon para hacer mapas vectoriales, como los que hemos visto. Y en España tenemos una de las grandes, ¿no? Una startup que empezó en el año 2007, creada por dos jóvenes, Javier de la Torre y Sergio Álvarez Leiva, que crearon una empresa que se llamaba Visuality. Se fueron a Estados Unidos porque querían hacer mapas de la diversidad con todas las herramientas que se estaban teniendo de mapas, y la ONU, la UNESCO, les encargó hacer un mapa de vegetación, y a partir de ahí, por ejemplo, la NASA le pidió a Sergio Álvarez Leiva que intentase hacer una cosa increíble, saber la temperatura del planeta en el año 1916. Y para ello le dijo: tenemos todas las bitácoras de todos los barcos que participaron en la Primera Guerra Mundial, pero los ordenadores son incapaces de leer las letras escritas y no podemos tener los datos de temperatura, de vientos, que todas esas bitácoras que han recorrido todo el mundo tienen, ¿no? Sergio Álvarez Leiva hizo un crowdfunding, pidió ayuda en todo el mundo, escaneó todas esas imágenes y todo el mundo que quería las leía y las pasaba a una página ya estructurada, y con todos esos datos, después de un tiempo, se consiguió el primer mapa de la temperatura del océano en 1916. Pero a esta idea de crear mapas le siguieron otras compañías privadas, entre ellas, por ejemplo, destaco ahí porque se conoce más, Uber. Uber ha tenido la necesidad que han tenido cualquiera que se haya enfrentado con la cartografía del siglo XXI de representar todos los datos de todos los coches que estaban repartidos por todo el mundo y que se movían por todas las calles, y que además le estaban dando datos de tráfico de todos los lugares, de comportamientos de las personas de todos los lugares, y una serie de ingenieros informáticos fueron utilizando software libre para crear los maravillosos mapas que ahora podemos ver, mapas de movimiento, mapas que nos indican cómo cambian las cosas cada minuto, ¿no? Por ejemplo, este mapa, ¿no?, que nos muestra con unos colores impresionantes la prevalencia de la diabetes en relación a las tiendas de comida que hay en cada sitio, de tal forma que pone en relación, y eso es una de las características del siglo XXI, cómo se ponen en relación hechos que a lo mejor hasta ahora nos parecían banales, para intentar determinar si algunas cosas son las culpables de otras, ¿no? O este mapa de los olores, ¿no?
lo podemos consultar de las calles de Madrid, ¿no? Cómo huelen las calles. Cada una huele a una cosa. ¿Cómo se ha conseguido un mapa de estos? Pues la gente escribe en sus Facebook, en sus palabras, cuando pasa, pues huele bien, manda fotografías y todos esos datos se pueden extraer y crear mapas de las características que tienen esas calles en un momento determinado. Ahí estamos viendo lo que sucede con la calle en donde estamos ahora, ¿no? No solamente eso, sino de lo que se habla en las calles. Los teléfonos son sensores que están recogiendo todo lo que decimos y todo eso se puede transformar de forma anónima en mapas que nos dicen cómo son cada una de las ciudades. O, por ejemplo, los idiomas que hay en cada sitio, esto es en Londres, ¿no? ¿Qué idiomas en un momento determinado y dónde están las personas que hablan los idiomas distintos dentro de una ciudad, ¿no? Y todo eso se está haciendo, esto es un hackathon, ¿no? Un hackathon donde periódicamente se une a la gente que quiere colaborar en un proyecto y en un fin de semana todos juntos se intentan buscar una solución a un problema. La NASA es la que ha creado los hackatones más grandes, uniendo a toda América Norte y Sur. La Agencia Espacial Europea cada vez hace más hackatones periódicos juntando a la gente que tiene cosas que decir, y gracias a esa nueva cartografía, a ese nuevo espíritu de la cartografía del siglo XXI, las cosas van cada vez más rápido, ¿no? Y con esto termino. Todo esto también se está utilizando para labores humanitarias. Esto es inteligencia artificial, es decir, todo lo que las nuevas técnicas nos están ofreciendo para localizar lugares donde no hay mapas. Haciendo una serie de procesos podemos localizar automáticamente dónde hay casas y dónde no las hay y crear mapas que luego voluntarios las revisan y rectifican o no si el programa ha acertado, pero con eso se consigue hacer una cartografía muy útil para las ONGs, por ejemplo. Bueno, y con esto creo que hemos tenido un panorama de la cartografía del siglo XXI. Muchas gracias.